Hola, bienvenidos. Os invito a deteneros conmigo ante uno de los cuadros más fascinantes, complejos y misteriosos de toda la historia del arte. El Jardín de las Delicias, pintado por el Bosco entre 1490 y 1510. Estáis frente a una obra que no se mira, se explora. Un cuadro que parece un sueño, o mejor dicho, un viaje dentro de la mente humana. Primero vamos a observar su forma. Es un tríptico. Eso significa que está dividido en 3 paneles, como si fuera un libro con 3 páginas. Y como en un buen libro, cada parte tiene su propio capítulo. A la izquierda tenemos el panel del paraíso, el principio de todo. En el centro, el mundo terrenal lleno de figuras desnudas, animales extraños y placeres sin freno. Y a la derecha, el infierno, oscuro, caótico, inquietante. Pero vayamos paso a paso. Miremos primero el panel izquierdo. Aquí vemos a Adán y Eva, recién creados. Están junto a una fuente circular y Dios, representado como Cristo, los presenta. Todo está bañado en una luz tranquila. Hay animales, plantas, una fuente con forma de torre y un paisaje que parece sacado de un cuento. Pero si miramos más de cerca, algunos detalles nos desconciertan. Hay criaturas extrañas, un unicornio, un pez gigante, una jirafa, como si el mundo aún estuviera formándose y las reglas no estuvieran del todo claras. Ahora vamos al panel central. Aquí comienza el verdadero espectáculo, un paisaje colorido, poblado por cientos de figuras humanas, todas desnudas, todas entregadas a placeres sensuales, juegos, acrobacias y rituales extraños. No hay violencia ni vergüenza, solo cuerpos que se tocan, que comen frutas gigantes, que se sumergen en lagos de agua clara o cabalgan sobre animales imposibles. ¿Veis esa esfera transparente? Es un huevo, una burbuja. Y las aves gigantes, los frutos desmesurados, los instrumentos musicales, todo parece salido de un sueño o de una alucinación. Este es el Jardín de las Delicias, el lugar donde los placeres gobiernan y todo está permitido. Pero también es un espacio frágil, que parece a punto de romperse. Y entonces giramos la mirada al panel derecho. De golpe los colores se apagan. Entramos en el infierno. El jardín se ha desvanecido y en su lugar hay fuego, oscuridad y dolor. El mismo placer que antes era libre, ahora se transforma en castigo. Vemos figuras humanas que sufren, que son devoradas por criaturas demoníacas, que están atrapadas dentro de instrumentos musicales gigantes. Una de las imágenes más famosas está aquí, el llamado hombre árbol, una figura con un tronco hueco por cuerpo, barcas por pies y una copa rota por sombrero. Nos mira con ojos vacíos. ¿Es una advertencia? ¿Una burla? Nadie lo sabe con certeza. Y ahora una pregunta. ¿Cómo se interpreta esta obra? ¿Qué quiso decirnos el Bosco? Nadie lo sabe del todo. Algunos creen que es una advertencia religiosa. Empieza con la pureza del Edén, pasa por los excesos del deseo y termina en el castigo del infierno. Otros piensan que es una sátira, una crítica al comportamiento humano, una especie de espejo deformado donde nos vemos reflejados. Pero también hay quienes creen que es un mapa del alma, un viaje simbólico por las pasiones, los errores y los sueños de la humanidad. Y eso es lo que hace tan poderosa esta obra. No da respuestas, solo plantea preguntas, y cada persona que la mira puede ver algo distinto. El Bosco, cuyo nombre real era Hieronymus van Aken, vivió en los Países Bajos a finales del siglo XV. No dejó escritos que expliquen sus cuadros. Ni siquiera firmó esta obra. Y sin embargo, su estilo fue tan original, tan fuera de lo común, que siglos después sigue desconcertando y fascinando a todo el que se detiene a mirar. Su mundo no se parece al de ningún otro pintor de su época. Mientras otros retrataban santos, vírgenes o paisajes tranquilos, él pintaba monstruos, visiones y escenas que parecen anticipar el surrealismo de artistas como Dalí o Magritte. Volvamos al tríptico. ¿Habéis notado que cuando se cierra, la imagen exterior también forma una pintura? Representa el tercer día de la creación,
con una tierra grisácea encerrada en una esfera transparente. Alrededor, una inscripción en latín dice: Él lo dijo, y fue hecho. Él lo mandó, y existió. Es como si todo el cuadro estuviera dentro de esa creación divina, incluso el caos, incluso el deseo. Vamos a mirar otra vez el panel central. Nos recuerda a un parque de atracciones. Hay montañas, ríos, lagos, cúpulas extrañas, flores que parecen arquitectura. Y en medio de todo, personas que se buscan, se encuentran, se pierden. Hay un ritmo musical en la composición, casi como si sonara una canción lejana. Y esos frutos enormes, ¿qué representan? Algunos dicen que son símbolos del pecado, otros de la fugacidad del placer, porque, como los frutos maduros, todo lo que aquí parece dulce puede estropearse pronto. Mirad ese grupo que cabalga sobre aves acuáticas. ¿Están jugando, celebrando, o están atrapados en una danza sin fin? Y esos personajes que se meten en conchas, en burbujas, en flores, ¿se esconden o están buscando algo? En el panel del infierno hay instrumentos musicales enormes: laúd, tambor, arpa, pero no para hacer música, sino para castigar, como si el placer se hubiera transformado en tortura. Y entre el fuego vemos edificios que se derrumban, animales que se mezclan con humanos y rostros de miedo. ¿Y sabéis qué es aún más inquietante? Que muchos de estos elementos se repiten entre los tres paneles, como si nos dijeran: lo que hoy es belleza, mañana puede ser destrucción. El Bosco no pinta con lógica, pinta con símbolos, con intuiciones, y por eso su obra sigue viva. Fijaos también en los colores. En el centro todo brilla, verdes vibrantes, azules puros, rosas suaves, pero en el infierno los tonos son fríos, grises, opacos. El Bosco utiliza la paleta para hablarnos sin palabras. Cada color nos hace sentir algo, y ese contraste refuerza la idea de que hemos pasado del paraíso al desastre. Muchos estudiosos creen que el Bosco tenía conocimientos alquímicos o místicos, que escondía mensajes secretos en sus imágenes, y aunque no podemos confirmarlo, lo cierto es que sus escenas funcionan como rompecabezas visuales. Nada es casual. Cada criatura, cada gesto, cada construcción tiene un motivo oculto. Un detalle curioso: algunos personajes parecen mirar directamente al espectador. Nos interpelan, nos incluyen, como si supieran que estamos observando. Esa conexión directa hace que el cuadro no sea solo un objeto, sino una experiencia viva. ¿Quién mira a quién? Y volviendo al principio, ¿por qué un jardín? ¿Por qué llamarlo de las delicias? Tal vez porque el placer es el hilo conductor. Pero no un placer sencillo, sino uno complejo, ambiguo, que puede ser belleza, pero también exceso, que puede ser alegría, pero también pérdida. Fijaos ahora en los rostros. Hay sonrisas, sí, pero también rostros sin expresión. Hay juegos, pero también gestos de duda. El Bosco parece recordarnos que todo lo humano es frágil, cambiante, contradictorio. Este cuadro no tiene un único centro, es como un laberinto. Puedes perderte en cada grupo, en cada criatura, puedes pasar horas descubriendo detalles nuevos, y eso lo convierte en una obra infinita. Y quizás ahí esté su magia, en que no tiene una lectura cerrada. Cada uno entra en este jardín con su propia mirada, con su propio deseo, con sus propios miedos, y lo que encuentra depende de sí mismo. Y ahora que ya hemos caminado por los tres paneles, detengámonos a reflexionar sobre la intención del pintor. ¿Podemos afirmar que el Bosco tenía un mensaje claro? Algunos expertos dicen que sí, que esta obra es una advertencia moral para el espectador, que comienza con el orden divino, pasa por el caos de los placeres terrenales y concluye con las consecuencias del pecado. Pero otros especialistas nos invitan a mirar más allá, a no quedarnos solo con la lectura religiosa. Piensa en el contexto en que fue pintado. Finales del siglo XV. Europa estaba marcada por el miedo al pecado, por la creencia en el juicio final, por la visión del cuerpo como una fuente de tentación. Sin embargo, en este jardín central vemos una celebración del cuerpo, del juego, del deseo.
¿No es eso una contradicción o una provocación? Algunos estudios recientes sugieren que el Bosco estaba creando una obra que desafiara las convenciones, que usó el formato de tríptico, habitualmente reservado a altares religiosos, para contar una historia humana más que sagrada, una historia que no juzga directamente, sino que expone, que muestra, que deja espacio al espectador para pensar. Y hablando del espectador, ¿qué lugar ocupamos nosotros frente a este cuadro? ¿Somos jueces? ¿Somos participantes? ¿O solo testigos? Hay una teoría fascinante que dice que el Jardín de las Delicias no se hizo para una iglesia, sino para una sala privada de un palacio, como si se tratara de una obra para la contemplación personal, para la meditación o incluso para el disfrute intelectual. En efecto, el primer dueño conocido de la obra fue un noble de la corte de los Países Bajos, alguien con acceso a libros, debates filosóficos y científicos. Quizá vio este tríptico como una enciclopedia visual, una colección de símbolos que podían leerse de 1000 maneras distintas. Vamos a detenernos un momento en la técnica. El Bosco trabajaba con óleo sobre tabla, y lo hacía con una precisión asombrosa. Si miras de cerca, verás figuras diminutas, detalles que solo pueden apreciarse con lupa. Cientos de personajes, todos diferentes, todos en movimiento. El nivel de detalle es tal que incluso con una mirada prolongada el ojo se pierde. Y eso es lo que hace de esta obra una experiencia tan rica. No se agota en una sola visita ni en una sola explicación. Cada vez que la miras encuentras algo nuevo. Una figura que no habías visto, una relación entre elementos que ahora cobra sentido, una emoción diferente. Fijémonos, por ejemplo, en la arquitectura fantástica que aparece en el panel central. Torres con formas de flores, construcciones semitransparentes, edificios imposibles. ¿No os recuerda al mundo de los sueños? ¿O incluso a los escenarios de los videojuegos de hoy? El Bosco creó un universo propio, con sus reglas, su flora, su fauna, su narrativa. Y eso es algo que solo los grandes artistas logran, inventar mundos. Y si nos fijamos en el panel del infierno, podemos ver que no todo es fuego y oscuridad. También hay una lógica, una estructura. Las figuras sufren, sí, pero también representan castigos específicos. Un hombre devorado por una criatura con forma de ave, otro condenado a repetir su deseo sin fin. Es como si el Bosco quisiera ilustrar las consecuencias simbólicas de cada exceso. No se trata solo de castigar, sino de hacer visible lo invisible. Hay otro elemento fundamental, el humor. Sí, has oído bien. Dentro del caos, del dolor, del delirio, hay momentos que nos arrancan una sonrisa. Un personaje con una flor en el trasero, otro que asoma la cabeza por el caparazón de un caracol. El Bosco mezcla el horror con la risa, el absurdo con lo sublime, y eso nos recuerda que el arte no siempre tiene que ser solemne para ser profundo. Y ahora os propongo un juego. Imaginad que podéis entrar en el cuadro. ¿Dónde iríais? ¿Al paraíso de la izquierda, donde todo es tranquilo y ordenado? ¿Al jardín central, con su música, sus juegos y su extrañeza? ¿O al infierno, para observarlo desde dentro y entenderlo mejor? Cada elección dice algo de quien la hace. Y pensad también en la palabra delicias. Hoy la asociamos a lo placentero, pero en la época del Bosco podía tener un doble sentido. Delicia terrenal, pero también trampa. Algo que parece bueno, pero que nos distrae del camino correcto. ¿Será eso lo que nos dice el título? La obra está llena de dualidades, luz y oscuridad, gozo y castigo, belleza y monstruosidad. Y esas dualidades no se resuelven, conviven, están presentes todo el tiempo, como en la vida misma. Cuando estés frente al cuadro, ya sea aquí o en una reproducción digital, recuerda que no estás solo mirando una pintura. Estás viajando por un universo simbólico, creado hace más de 500 años, pero que aún hoy sigue hablando, y no lo hace con palabras, lo hace con formas, colores, gestos, símbolos. El Jardín de las Delicias no pretende darte respuestas, pero sí te hace preguntas. ¿Qué valoras? ¿Qué temes? ¿Qué deseas? ¿Qué harías si tu alma quedara atrapada en uno de estos paneles?
Gracias por acompañarme en este recorrido. Ahora, el cuadro os pertenece. Podéis volver a él cuando queráis. Y os aseguro que nunca lo veréis igual 2 veces, porque el Jardín de las Delicias no es solo un cuadro, es un espejo de la condición humana, y ese espejo, como todos los buenos espejos, nos devuelve la mirada.